La Iglesia Bautista Betel te da la bienvenida. El que estés aquí no es una casualidad. Dios tiene un mensaje para ti. A pesar de la distancia, Cristo nos une. 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 Que Dios bendiga sus vidas, hermanos, y que siga guardando Él la vida suya y la vida de sus familias. Y gracias a Dios porque podemos estar nuevamente en este lugar de adoración a nuestro Dios. Y quiero leer nuevamente la palabra de Dios, la Biblia, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo, capítulo 25. Leímos hace un momento en el capítulo 25 los primeros versículos, del versículo 1 hasta el versículo 13. Y ahora quiero leer en voz alta en el capítulo 24, en el capítulo anterior. Y quiero leer solamente los versículos del 3 al 7. Y luego leeré del 23 al 27. Mateo capítulo 24, del versículo 3 al 7, que dice de la siguiente manera: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 23. Entonces si alguno os dijere: mirad, he aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creeráis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Oremos, hermanos. Padre celestial, alabamos y glorificamos tu nombre, porque solamente tú eres Dios, porque eres todopoderoso, porque eres eterno. Gracias, Señor, porque tienes el control de la vida, el cuidado de la vida de cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que este día tu palabra sea la que hable a nuestra vida, a nuestro corazón, y que tu palabra no vuelva a ti vacía. Permite, Padre, que se diga solamente lo que tú quieres. Y te ruego bendiciones a la vida de cada uno de mis hermanos y a sus familias. Bendiciones grandes en sus vidas, en todos los aspectos, pero sobre todo en el aspecto espiritual. Padre celestial, todo esto rogamos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, quisiera que meditáramos juntos en este pasaje o en esta parte de la palabra de Dios donde habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios, hay una gran cantidad de pasajes que mencionan la segunda venida de Cristo. Así como la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue anunciada desde el Génesis y durante todo el periodo del Antiguo Testamento estuvo señalando la venida de Cristo Jesús hasta su venida,
Así, de la misma manera, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Señor habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos pasajes muy claros en el libro del profeta Isaías, en el libro de Daniel, y en el Nuevo Testamento, pues en todos los evangelios. En los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas mencionan ampliamente de la segunda venida de Cristo Jesús. En Primera Tesalonicenses, en Segunda de Pedro, en Apocalipsis, en Romanos, en Hebreos. Bueno, casi en todos los pasajes, en todos los libros de la Biblia, hablan de la segunda venida de Cristo. Son gran cantidad de pasajes que hablan de la segunda venida de Cristo. Y hermanos, en específico, en este capítulo número 24, hablaré un poquito más acerca de la segunda venida de Cristo. Y prácticamente iré solamente mencionando o leyendo versículos que hablan de la segunda venida de Cristo. No haré mucha explicación, ni será propiamente un sermón, sino más bien leeré solamente pasajes que hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, en este capítulo 24, quisiera que tuviéramos mayor énfasis sobre esto. Y en ese capítulo habla sobre los acontecimientos previos. El Señor habla con toda la claridad sobre los acontecimientos previos a su segunda venida. Así como en la primera venida el Señor habló de que se levantaría un hombre que prepararía el camino del Señor, que lo veíamos este domingo en el culto, en la escuela dominical, sobre el ministerio de Juan el Bautista que anuncia la venida de Cristo Jesús. Así en la segunda venida de Cristo habrá manifestaciones previas que indicarán o que nos indicarán o indicarán a los que estén en ese tiempo cuándo será la segunda venida de Cristo. Pero además debemos saber que la segunda venida de Cristo es para hacer juicio. Así como la primera venida de nuestro Señor Jesucristo vino como Salvador, como Redentor, vino a entregar su vida, a morir por nosotros, ahora en su segunda venida vendrá como juez, vendrá a juzgar a todos nosotros. Hermanos, a veces cuando se habla de la segunda venida de Cristo y cuando se habla de un juicio, pareciera que es algo que nos atemoriza o que es algo que lo que no tenemos el suficiente conocimiento y que es como una expectativa a lo mejor negativa o a lo mejor de mal para nosotros. Y no es así. La segunda venida, al igual que la primera venida, fue de bendición para nosotros. Y así cuando el Señor venga a hacer un juicio a los que han creído en Él, no será un juicio para condenación o para tener vida eterna, porque la vida eterna el Señor nos la da como un regalo desde que le recibimos. Será un juicio en los cristianos para premios, para galardones o para no tener nada de ello. Pero además de esto, todo esto es para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida será para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, les decía que en el capítulo número 24 estaré leyendo la mayoría de los versículos que hablan de este acontecimiento. Y solamente dos pensamientos, hermanos, respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda venida, señales previas a la segunda venida de Cristo. Y quiero decirles, hermanos, que en ese capítulo 24 de Mateo habla de dos acontecimientos del Señor Jesús. Los discípulos del Señor le preguntan: ¿cuándo será tu segunda venida? ¿Cuándo será este acontecimiento? Entonces el Señor les explica de una manera clara, precisa, lo que habría de ser, lo que habría de pasar en su segunda venida. Pero ahí mismo, en el capítulo 24, el Señor Jesús entrelaza algunos pasajes relacionados con la destrucción de Jerusalén en el año número 70, cuando vino la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y a veces cuando leemos este pasaje del 24 de Mateo y lo leemos todo corrido, sin estudiar cada versículo, a veces pensamos que se refiere a la segunda venida, pero hay algunos versículos que se refiere el Señor Jesús a la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70.
Por eso, hermanos, cada vez que estudiemos la palabra de Dios, que leamos la palabra de Dios, debemos estar en oración pidiendo al Señor que nos indique, que nos dé sabiduría para saber con toda claridad a qué se refiere el Señor en ese pasaje. Y si algo no entendemos, bueno, hay comentarios, hay Biblias de estudio, hay personas más capacitadas que pueden ayudarnos a ver o a saber a qué se refiere esto. Y hermanos, Dios ha puesto en mí este deseo o esa inquietud, esa necesidad de hablar acerca de su segunda venida. Y hermanos, es un tema, por cierto, que se ha quedado en el olvido por muchos predicadores y muchos pastores. No hablan, no mencionan la segunda venida. En años pasados, en los años 70 del siglo pasado, en los 60s, 70s y todavía en los 80s, hubo un gran auge de predicar, de hablar de la segunda venida de Cristo. Y hubo libros que se escribieron sobre la segunda venida de Cristo, películas cristianas que hablaban de la segunda venida de Cristo. Y hubo un gran auge en esas décadas de hablar, de predicar de la segunda venida de Cristo. Pero después de los 80, ya en los años 90 y en adelante, la mayoría de los predicadores y pastores empezaron a reflexionar y dijeron: es que hablar de la segunda venida de Cristo es atemorizar a los hermanos, es que tengan miedo y que quieran creer en Cristo porque viene el juicio. Vamos a hablar mejor del amor de Cristo, vamos a hablar del amor de Dios. Y enfocaron ahí la gran mayoría de las enseñanzas, de las predicaciones, de los libros y todo lo que hay del amor de Cristo. Y no quiero decir que eso sea malo, por supuesto que no. Y es bueno porque debemos saber que Dios es amor, debemos reconocer. Pero también debemos reconocer que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros un premio, un galardón cuando Él venga, y que habla de la segunda venida de Cristo. Y hermanos, el que yo comente algo de lo que la palabra de Dios dice sobre la segunda venida de Cristo, de ninguna manera es para infundir miedo en alguien o temor en alguien, sino al contrario, para que sea de gozo y esperanza gozosa. Y la palabra de Dios ahí en Tesalonicenses, refiriéndose precisamente a esto, dice: no quiero que ignoréis. Y luego agrega diciendo todos los acontecimientos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no voy a entrar en detalles como la doctrina del rapto o del arrebatamiento, que es por cierto, es una doctrina que surge en los años 70, cuando hay aquel gran auge de predicar de la segunda venida de Cristo, y que muchos cristianos la adoptan y otros no, por supuesto, pero que no riñe con la enseñanza de la palabra de Dios, o que estos son malos porque creen en el rapto y estos son buenos porque no, nada de eso. La palabra de Dios es clara. Y por supuesto que cuando habla Apocalipsis, no solamente del rapto, también un tema que es de gran, a veces, controversia, es del milenio. Y hay unos que son amilenaristas, otros que son milenaristas, que dicen que el milenio es antes de la venida de Cristo, otros dicen que es después, etcétera, etcétera, que tampoco riñe, o que tampoco es un asunto de controversia. Por supuesto que no. El Apocalipsis está hablando el Señor en figuras y casi no es literal lo que habla el Señor. Por eso, hermanos, esos estudios pudiéramos estudiarlos ya en otro momento y enfocarnos en eso ampliamente, lo que dice. Pero hoy solamente quiero comentarles, hermanos, sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a lo que se refiere el texto bíblico. Y en Mateo dice que los discípulos le preguntaron al Señor: ¿cuándo será esto, Señor? Y el Señor les dijo: no les corresponde a ustedes saber cuándo será. Y el Señor, en los 3 evangelios que hablan a eso, dijo: ni siquiera los ángeles que están en el cielo saben cuándo será la venida, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Y hermanos, durante el siglo pasado hubo un grupo de creyentes, decían ser una iglesia cristiana, y el líder, el pastor de ellos, les dijo en una ocasión: el Señor me ha revelado que su segunda venida será en tal fecha, en una fecha próxima. Y les dijo a la congregación, a la iglesia, que era una iglesia bastante grande: regalen todas sus cosas, regalen sus casas, regalen su ropa,
desháganse de todo porque el Señor viene tal día. Pónganse su ropa blanca y vamos a ir a esperar la venida de Cristo en tal lugar. Y ahí va a llegar el Señor tal día. Y todos los hermanos de la iglesia vendieron sus casas, regalaron sus casas, se deshicieron de todas sus pertenencias y el día señalado se fueron con su pastor a esperar a Cristo. Y se acabó el día. Y por supuesto que no vino el Señor, porque no es la interpretación humana, ni es cuando un hombre diga. Y después dijo, no, me equivoqué, es para tal fecha. Y otra vez se volvió a equivocar. Y en los últimos años hay un predicador de apellido Alducin, que a lo mejor ustedes han escuchado, y que dijo que también en una fecha anterior, hace un poco tiempo, dijo, va a venir Cristo tal fecha. Él lo afirmó. Y llegó el día y por supuesto que no vino Cristo. Y tuvo después que retractarse y decir que se había equivocado. El Señor Jesús, hermanos, no dio la fecha ni el día en que había de venir, con el propósito de que estuviésemos en todo momento preparados para recibir a Cristo. ¿Qué tal si el Señor hubiese dado una fecha? Pues todavía faltan 10 años, o 5 años, o 1 año, o 1 mes. Un día antes nos vamos a preparar. No, quiere decir que en todo momento estemos preparados. Así como leímos en el pasaje de las 10 vírgenes, que 5 de ellas no estuvieron preparadas. Y dijeron, el esposo tarda en venir. Pero 5 de ellas estuvieron preparadas esperando al esposo. Y cuando el esposo vino, entonces las que no estaban preparadas quedaron fuera. Por eso el Señor, hermanos, nos habla en la palabra de Dios para que estemos preparados. Un acontecimiento más, dice que habrá muchas personas que vendrán engañando, proclamándose ellos como Cristo, como el ungido, como el profeta, dice ahí en el versículo 5, en el 23 y en el 11, y dice que engañarán a muchos y que inclusive harán prodigios y señales y muchos falsos profetas. Hermanos, esto lo vivimos en nuestros días con mayor intensidad que en años anteriores. Hoy en día muchas personas se dicen ser el Cristo, y en tiempos pasados hubo hombres que se proclamaron ser el Cristo y predicaron y formaron grupos y formaron sectas y tienen grupos grandes hoy en día. Personas que se dicen ser el Cristo. ¿Y saben qué pasa con muchos de ellos? En su tiempo, en el siglo pasado, fueron encarcelados por tener vidas de inmoralidad y estuvieron en la cárcel y algunos ahí murieron. Y saben que en nuestro tiempo uno de esos que se autoproclaman el Cristo está encarcelado en Estados Unidos por abusar de mujeres, por el abuso que él cometía contra las personas que asistían a su iglesia, y que aún así muchos todavía le siguen y muchos todavía creen en él y todavía tienen iglesias. Esta semana pasamos en el tren ligero en la ciudad de Guadalajara, en el templo que ellos tienen, un templo suntuoso, y desde muy lejos se ve una cúpula muy grande, como si fuera de oro, de un falso Cristo. Y el iniciador, que por cierto, bueno, también fuimos al panteón para ver o ir a la tumba de un familiar. Ahí está la tumba de ese iniciador de esa secta. Y también tiene una gran cúpula de oro, o bueno, de apariencia de oro, que por cierto está toda derrumbada, está toda caída, está abandonada. Ahí los restos de aquel hombre que se autodenominó Cristo, completamente destruido todo.
porque no es el Cristo, porque no son los Cristos. Por eso dijo el Señor que tuviésemos mucho cuidado con personas que empezaran a decir, yo soy el Cristo, o que se proclamaran como el Cristo. Dijo también que vendrían guerras y rumores de guerras. Y hoy vivimos en dos puntos de nuestro planeta, guerras. En la Franja de Gaza ya podemos ver cómo siguen peleando. Yo hace mucho que no veía las noticias y pensé que a lo mejor ya se habían acabado las guerras de Ucrania y de Rusia, pero siguen matándose, siguen las guerras. Dijo el Señor que pasaría esto. Y a lo mejor también en nuestro medio siguen las guerras entre grupos delictivos, pero a veces no solamente en los grupos delictivos, sino a veces siguen las guerras entre las familias, entre los que se conocen, entre los que se aman o se dicen amar, siguen todavía en guerra luchando. Y a veces hasta en nosotros mismos, la guerra por el hacer lo malo, por querer hacer lo malo, por querer desobedecer a Dios, hay una lucha interna fuerte. El Señor dijo que todo eso pasaría en nuestra ciudad, en nuestro tiempo. Se habrá multiplicado la maldad del pecado y pues todo el pecado que hay en el mundo de muchas índoles, como el pecado de carácter sexual, que es algo que ha golpeado duramente a la vida de las familias, de las personas y de los niños y de los jóvenes, y que a muchos ha arrastrado a esa maldad. Y se predicará el Evangelio a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Hermanos, esto dijo el Señor. Y hoy, en este tiempo, más que nunca, se está predicando el Evangelio a muchos lugares. Y todos los medios que hay electrónicos, las redes y todo lo que hay, predican. Y hay muchas predicaciones. Y hermanos, si entran a algún lugar de internet a buscar predicaciones, hay un sinfín de predicadores y de pastores y de personas que dan reflexiones bíblicas. Hay gran cantidad, muchísimos. Y se está llevando a la predicación de la palabra de Dios a muchos lugares a través de este medio. Se imprimen gran cantidad de Biblias, Nuevo Testamento se regalan, se comparten. Hay misioneros que salen y que van a predicar a lugares donde antes no se permitía, no se permite, pero que van encubiertos y predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nada menos este miércoles estuvo en el templo, aquí en el culto de oración, un joven que está preparándose para ser pastor, que él me comentaba que está tomando un curso de preparación para irse de misionero al Medio Oriente. Es un joven mexicano del Estado de México. Y en México, por muchos años no hubo predicadores o misioneros que salieran fuera de nuestro país. Casi todos venían, pero ahora salen. Este joven la próxima semana estará en Venezuela en una campaña evangelística y estuvo también la semana anterior predicando en Sinaloa. Iba a las reuniones de la convención y después seguiría en una campaña evangelística en Venezuela. Y el próximo año, que termine su año de preparación en el seminario, se irá al Medio Oriente como misionero mexicano. Se está predicando el Evangelio para todas partes. Todas las personas, aún en lugares más remotos donde no se permitía el Evangelio, donde no se permite, están llegando, están influyendo, están predicando. Son señales que el Señor dijo que habría de venir en su segunda venida. La llegada de Cristo, hermanos, quisiera que mencionáramos un poco acerca de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios habla de la que segunda venida de Cristo será un acontecimiento tan extraordinario, tan grande, como nunca ha existido. Y hermanos, si recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, también fue una serie de acontecimientos extraordinarios. La aparición de aquella gran estrella
que guió a los magos, a aquellos hombres, hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo, esa noche que nació Cristo Jesús, el coro angelical que vieron los pastores. Todos los acontecimientos, el nacimiento de Cristo Jesús, cuando el Señor Jesús fue bautizado, la voz de Dios se escuchó, fue audible, y la presencia del Espíritu Santo también. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y murió, dice la Biblia que hubo oscuridad en toda la tierra, hubo un terremoto tan extraordinario, tan grande. Y dice la Biblia que aún personas que habían fallecido resucitaron, se levantaron, el Señor les levantó y fueron evidentes en la ciudad de Jerusalén. Acontecimientos extraordinarios. Y la segunda venida de Cristo no será también algo que pase desapercibido para nosotros, sino será algo extraordinario en el mundo entero. Dice la palabra de Dios que enviará a sus ángeles que vengan por sus escogidos para llevarlos hasta el Señor Jesús. Y quiero leer un pasaje que habla de eso en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17, que dicen: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Acontecimientos extraordinarios donde dice el Señor que los que ya han muerto, los que ya murieron, y Pablo pensaba que él estaría vivo a la segunda venida de Cristo, y dice: los que ya murieron no nos precederán, es decir, no iremos nosotros primero a recibir al Señor, sino que el Señor levantará primeramente a ellos, a los que ya durmieron, para recibir al Señor, y después nosotros, los que estemos vivos. ¿No es algo tan extraordinario, hermanos? Que las personas que ya murieron, que tienen años, que tienen décadas, que tienen siglos, pero que creyeron en Cristo, el Señor les levantará y sus cuerpos se levantarán glorificados. Ya no un cuerpo físico como el nuestro, un cuerpo corruptible, sino su espíritu volverá el Señor a unirlos y se levantarán. ¿No es algo extraordinario? Dice en el versículo 30 del 24 que estamos viendo: viniendo Él sobre las nubes con poder y gran gloria, refiriéndose a Cristo. Dice la palabra de Dios que todo ojo le verá en Apocalipsis 1:7. Vienen las nubes y todas las personas que estén vivas o que estemos vivas, si el Señor viene pronto, podremos verle. Muchos se han preguntado cómo será eso si en otras partes del mundo el Señor tiene todo el poder y Él sabe cómo lo hará, de tal manera que es la promesa de que todo mundo le verá, es cierta, pero dice que viene sobre las nubes con poder y gran gloria, con poder y gran gloria. ¿Y por qué viene así el Señor? Porque es Dios mismo, porque Dios se ha manifestado a nosotros, se ha dado a conocer a través de tres personas, como el Padre, como el Señor, como el Creador, como el Sustentador. Se ha dado a conocer o se ha manifestado a la humanidad como Cristo, el Salvador, el Redentor, el que da su vida por nosotros, y se ha manifestado como el Espíritu Santo, el que está con nosotros, el que vive en nosotros, el que nos redarguye, el que nos corrige, el que es nuestro Maestro. De esas tres formas el Señor se ha manifestado, nuestro Dios. Por eso Cristo viene con poder y gran gloria, porque Cristo es Dios. Y solamente leeré unos versículos, 3 o 4 versículos
de todos los versículos que hablan específicamente, exprofesamente, de que Cristo es Dios, de la gran cantidad de versículos que hablan de esa manera, y de otros que no hablan directamente, pero que se refiere a Cristo como Dios. En Génesis 1:1, 1:16, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué habla el Señor en plural? Porque está Dios, está el Espíritu Santo y está Cristo ahí, es eterno. Isaías 7:14, y lo repite Mateo 1:23. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y dice Mateo 1:23 que traducido es Dios con nosotros, refiriéndose a Cristo. Dios con nosotros, dice categóricamente. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se refiere a Cristo, la palabra encarnada, es lo que habla aquí, Cristo, a Cristo, como Dios mismo, el Verbo era Dios. Romanos 9:5, de quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice categóricamente el cual es Dios. Y un pasaje más, Hebreos 1:8, dice, mas del Hijo dice, aquí el que está hablando es Dios, y dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, es el centro de tu reino, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por eso viene el Señor con gran gloria y con gran poder, porque es Dios mismo, y no hemos visto ni hemos imaginado siquiera cómo será este acontecimiento, pero será algo tan extraordinario que solamente Dios puede haberlo hecho. El Señor viene, dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche, es decir, sin avisar, y los cielos y todo lo que hay será conmovido. El Señor viene, hermanos, y por lo tanto debemos estarlo esperando. Y como les decía hace un momento, no es un tiempo para tener temor o para estar en incertidumbre, es para estar en gozo, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, les decía hace un momento, que la segunda venida de Cristo Jesús ahí está. La segunda venida de Cristo Jesús, hay un juicio, y a los que no creyeron. Y hermanos, la palabra de Dios habla categóricamente que el Señor hará juicio. En Apocalipsis 22:12 dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Está hablando de juicio. Mateo 25:32, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Juicio, la palabra de juicio, juzgar, quiere decir separar, apartar. Y a las ovejas dirá, venid, benditas de mi Padre. Romanos 14:10, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en 2 Corintios 5:10 dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y hermanos, para los que no creyeron, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y hermanos, hay una religión que dice que no hay infierno, pero tienen escrito ahí en lo que ellos llaman su Biblia, el lago de fuego. Este versículo lo tienen escrito. No sé si en los últimos años lo hayan quitado ya, como han quitado muchos, pero sí lo tenían ahí. Hermanos,
¿A qué se refiere cuando habla de los cobardes? Y los cobardes habla aquellos que están fluctuando entre Dios y el mundo, aquellos que no han decidido, aquellos que tienen una doble moral, aquellos que aparentan ser santos, ser cristianos, cuando en realidad no lo son. Aquellos que han entregado todo a Cristo, menos su corazón, menos su vida a Cristo Jesús. Eso se refiere a los cobardes. Y hermanos, siempre que yo leía este pasaje, era un pasaje que a mí me causaba siempre mucha preocupación desde muy joven y me causaba mucha inquietud. Y yo decía, Señor, y he dicho toda mi vida, Señor, que yo no vaya a ser uno de los cobardes. Uno de los cobardes, que no vaya a ser yo. Y mi carácter es un carácter no soy fácil para hablar, fácil para entablar una conversación. Para mí me cuesta mucho trabajo hablar con una persona extraña. Y yo le decía al Señor, Señor, tú permite que cuando yo tenga la oportunidad de hablar con una persona extraña y presentarle el mensaje de salvación, pueda hacerlo. Que no tenga yo ningún temor, ningún miedo a hablar. Y que si salgo a predicar o salgo a tocar puertas, que no tenga ningún temor de hablarles de Cristo. O que si me toca predicar en la plaza, como lo hemos hecho en otras ocasiones, o en el seguro, o en donde sea, que yo lo haga sin temor. Y el Señor me lo ha dado. Pero además he pensado, y les decía, es algo que a mí me causaba mucha preocupación, mucho temor. Y decía, Señor, bueno, refiriéndome a mí, yo predico y hablo de este tema y de muchos otros, señalando a los cobardes o señalando a los que no creen. Y yo decía, Señor, para mí es fácil pararme atrás del púlpito y gritarle a los hermanos que los cobardes. Pero si viniera una persecución, Señor, o que alguien me detuviera por predicar el Evangelio y que me dijeran que tengo que retractarme de Cristo, entonces, Señor, no permitas por ningún motivo que yo vaya a flaquear en ese momento, a costa de cualquier cosa de mi vida o de lo que sea necesario, que no vaya a ser yo un cobarde y que vaya a flaquear en ese momento de peligro de mi vida y decir, yo no creo. No, Señor, que al igual que muchos que me antecedieron y muchos hombres del Evangelio que murieron y prefirieron morir y dar su vida antes que retractarse y de dejar a Cristo. Un hombre que me llamó mucho la atención, un predicador del siglo XVIII, me parece, llamado Sander, el mártir que le decían, y que lo fueron y lo atraparon y le dijeron, tú no vas a predicar ya. Y dijo, sí, seguiré predicando. Lo metieron a la cárcel por años. Estuvo en una prisión encerrado por años y le preguntaban, ¿vas a dejar de predicar de Cristo? Dijo, no, seguiré predicando y si me dejan salir de esa cárcel voy a predicar. Y estuvo por años encarcelado, casi sin comer, con la ropa la más necesaria. Y por último le dijeron, si no te renuncias de Cristo, te vamos a matar. Y dijo, mátenle, pero no renunciaré. Y cuando lo sacaron para llevarlo a matarlo, un joven que estaba ahí le prestó un abrigo para que se cubriera del frío. Y todavía le dijeron, todavía tienes oportunidad de renunciar de Cristo. Y dijo, ¿cómo voy a renunciar de Cristo? De aquel que dio su vida por mí, de aquel que me ha salvado y que me ha dado la vida eterna. Y no renunció y prefirió ir a la muerte antes que renunciar de Cristo. Y les decía, hermanos, era una preocupación muy grande que yo tenía durante años, y le decía al Señor, si alguien en algún momento me amenaza y me dice que debo renunciar de Cristo, no permitas que yo vaya a flaquear, Señor. No me lo permitas. Les decía, a veces cuando los que predicamos, los pastores, desde el púlpito somos valientes. Y a veces hasta señalamos. Y a veces hasta decimos lo mal que hacen unos y que hacen otros, pensando que nosotros somos tan buenos.
Por eso la palabra de Dios nos invita a que estemos fortalecidos en Cristo, a que nuestra fortaleza y a que nuestra decisión no es nuestra, sino la decisión de Cristo en nuestras vidas. Por eso, hermanos, la importancia de entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, nuestro tiempo, nuestra vida. Porque les decía, en la palabra de Dios habla de muchos falsos profetas que se paran en los púlpitos y arengan a la gente y predican y dicen cosas buenas, pero su vida es una vida de inmoralidad. Hay muchos que aparentan ser buenas personas y servir y ayudar y aconsejar y ayudar a todo el mundo, pero en sus hogares no son tan buenas personas. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos invita a que estemos preparados en todo momento, a que lo que tengamos que dejar, le digamos al Señor que lo quite de nuestra vida, que lo quite de nuestro ser. Por eso, hermanos, así como mi preocupación fue por muchos años, el que no fuera yo un cobarde, en que si predicaba algo desde el púlpito fuera algo que yo viviera y que no estuviera diciendo cosas y en mi vida personal fueran falsas. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que va a haber un juicio y que Dios vendrá y que todos compareceremos ante el Señor. Ahí no habrá escapatoria de que yo no. Pero los que no creyeron, el juicio para los que creyeron. Y en Juan 3:16 dice que a todo aquel que en él cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo. Mateo 25:21, allí es la parábola de los talentos, donde dijo el Señor que un hombre es semejante al reino de los cielos, que a uno de sus trabajadores dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, y les dijo, trabájenlos, y cuando yo venga entonces haremos cuentas. Y entonces el que había recibido 1 y el que había recibido 2 talentos trabajó y produjo ganancias sobre ello. Y el Señor, refiriéndose a la vida espiritual, dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco has sido fiel. ¿Cuántos años el Señor nos permitirá vivir? 70, a los que son más jóvenes, 80, 90, 100, 120, que son comparados con la eternidad. Sobre poco fuiste fiel, esos años que Dios te permití vivir, fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y he imaginado siempre, y creo que alguna vez les dije, que cuando llegamos con el Señor, así en ese momento, el Señor estará, nuestro Señor Jesucristo, estará con sus brazos extendidos para recibirnos. Estará extendiendo sus brazos y nos abrazará y nos dará esta bienvenida. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ahí en Mateo 25, en el 34, también dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Apocalipsis 7:17, Dios enjugará toda lágrima de ellos, y ya no habrá dolor ni clamor, ni habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el 17 y después en el 21:4 lo repite de la misma manera en Apocalipsis. Y les he comentado en otras ocasiones que no habrá en el cielo. ¿Qué es lo que no habrá en el cielo? ¿Alguien puede decirme qué no habrá en el cielo? De lo que dice la palabra de Dios aquí. No habrá llanto. Entonces nada nos causará dolor que nos cause llanto. ¿Qué más? Ni tristeza ni dolor. ¿Qué es lo que nos causa tristeza aquí? ¿Qué nos causa dolor?
el pecado, no habrá pecado, no habrá ninguna manifestación de pecado, entonces no habrá necesidad de tener policía, ni ejército, ni armas, ni quien nos defienda, quien nos cuide, no habrá necesidad, porque no habrá pecado, porque no habrá maldad, porque no habrá muerte, no habrá necesidad de panteones ni de hospitales, porque no habrá enfermedades. Y así podríamos seguir mencionando todo lo que ahora vivimos y lo que tenemos aquí que sufrimos. Ya en el cielo no habrá accidentes, no habrá cosas que nos causen dolor. Todo ello, un día glorioso, un día de victoria, un día de triunfo, estar con nuestro Cristo, con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. Y quiero leer un pasaje también relacionado con esto, ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, que dice de la siguiente manera, del versículo 9 al 14, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperados y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Un pasaje más, hermanos, que habla de la segunda venida de Cristo y cómo será, y cómo nos alienta a seguir en el Señor. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, Él se sentará en su trono de gloria. Y hermanos, Él es el Señor, Él es nuestro pastor. Desde el Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en primera de Pedro 5:4 dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores. En Juan 10:1, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y su gloria no tendrán fin. Hermanos, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo Jesús, hablamos de este pasaje, de estos pasajes, de triunfo, de gozo, de bendición, de estar para siempre con nuestro Padre Celestial. Aquel que nos amó tanto, que entregó a su Hijo para morir por nosotros, que se humanó, que tomó una forma humana, siendo Dios mismo, tomó una forma humana para padecer todo lo que nosotros hemos padecido, para poder identificarse plenamente con lo que vivimos, con lo que sufrimos, con lo que necesitamos, con lo que nos ocupa y nos preocupa. Saber que Él realizó su ministerio para darnos un ejemplo de la vida, de cómo se debe vivir. Él fue al sacrificio por nosotros y murió en una cruz y murió por nosotros. Fue sepultado, fue al sepulcro, pero resucitó, victorioso, glorioso, para vivir por la eternidad con un cuerpo glorificado. Por eso, hermanos, ese Dios que ha amado nuestra vida, que nos ama, que sigue amando nuestra vida, es en el que debemos estar preparados para esperar. Y termino, hermanos, leyendo solamente dos pasajes de Apocalipsis,
capítulo 4, a partir del versículo 8, que dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En el cielo, amados hermanos, lo que vio Juan, la adoración que se da a Dios y la adoración al Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos seguir en adoración a nuestro Dios con nuestra vida, con nuestras palabras, con lo que hacemos, con lo que decimos, con nuestras actitudes, con lo que predicamos. Y la invitación que la palabra de Dios siempre hace es que si alguien no ha recibido a Cristo, que si alguien todavía no está Cristo en su vida, hoy lo invite a que Cristo venga a su corazón, a su vida. Ese Cristo que nos ama, ese Cristo que nos da la salvación, ese Cristo que nos da la vida eterna, ese Cristo que nos acompaña en todo momento y en todas las circunstancias, quiere estar en su vida, en tu vida quiere estar. Invítalo y recíbelo. Y la invitación, hermanos, a todos nosotros, a todos los demás, estemos preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice con toda claridad cómo podemos estar preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo con todo gozo. Que el Señor les siga bendiciendo.